Hola, soy Roberto Mondejar, investigador en el Instituto Translacional de Singularidad Genómica, ITSIG, que es un instituto mexicano y privado de investigación científica. Y hoy voy a hablar sobre el papel de las técnicas moleculares en la producción ganadera. En esta presentación, en primer lugar, repasaremos algunos conceptos fundamentales de la biología molecular en el contexto de la ganadería. A continuación, hablaremos de las herramientas moleculares disponibles más relevantes y finalmente mostraremos ejemplos de cómo dichas herramientas se están aplicando en la producción ganadera. A modo de introducción, lo primero que tenemos que hacer notar es que la intervención del ser humano a lo largo de la historia, ya sea a través de la domesticación y de la selección de características observables, pues ha alterado la constitución genética de las poblaciones del ganado bovino y ha provocado cambios profundos en la fisiología y en la morfología de las especies que se reflejan hoy en día en la diversidad de razas que existen. En la búsqueda de características del ganado más aprovechables y de un manejo productivo más eficiente, las técnicas de biología molecular aportan un mejor conocimiento de los recursos genéticos y posibilitan, por otro lado, obtener resultados más precisos, más rápidos y cada vez son más económicos. Entonces, ¿a qué nos referimos al hablar de biología molecular? Bueno, pues la biología molecular se puede definir como el estudio de la estructura, la función y la composición de los elementos moleculares de importancia biológica. El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra cómo las células guardan la información genética en forma de ADN del que se pueden hacer copias mediante la replicación, y luego esta información se transcribe en forma de ARN y se traduce como proteína, que es el elemento que finalmente realiza la acción celular. Bueno, este es el concepto clásico, pero hay revisiones actuales. Estas revisiones actuales del concepto de dogma de la biología central molecular incorporan la posibilidad de retranscripción del ARN en ADN, que es algo que hacen algunos retrovirus, como por ejemplo el virus la leucosis bovina. También se incorpora un nuevo concepto que sería la autorreplicación del propio ARN, se hace copias de sí mismo, como hacen algunos virus como la parainfluenza bovina. Y también otra de las nuevas incorporaciones sería la existencia de proteínas que por algún motivo adquieren un mal plegamiento, pero que son capaces de transmitir esta forma mal plegada a otras proteínas, digamos, que son sanas, de manera que se perpetuarían también. Y esto es algo que, por ejemplo, hacen los priones. Cuando hablamos de estas moléculas, debemos considerar dos aspectos importantes, como son su función y su estructura. La genética utiliza las herramientas moleculares para estudiar la función de los ácidos nucleicos, mientras que la bioquímica hace lo mismo, pero con las proteínas. La biología estructural, por su parte, estudia las asociaciones y modificaciones en la estructura de ARN y proteínas que pueden modificar la función. Pues bien, hablando ya de las herramientas moleculares, podemos decir lo primero que se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las basadas en serología, en proteínas, y las basadas en ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN. Aunque frecuentemente cuando se habla de métodos moleculares nos estamos refiriendo a los segundos. Los métodos serológicos se basan en la utilización de un tipo particular de proteínas, los anticuerpos, que reconocen un antígeno específico, es una molécula extraña al organismo, y todo esto junto con algún sistema de visualización. Con este fundamento encontramos distintas técnicas que pueden ir desde la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica o el Western blot, aunque las más populares son las pruebas inmunoenzimáticas tipo LISA y sus variantes. Pues bien, las pruebas moleculares basadas en ácidos nucleicos serían las técnicas para amplificar, detectar y secuenciar los ácidos nucleicos, ADN o ARN. La técnica fundamental es la técnica de PCR o de reacción en cadena de la polimerasa, desarrollada a mediados de los años 80 por Karimalis, que permite la replicación, es decir, la generación de copias del ADN a la manera que lo hacen los organismos vivos,
pero en el laboratorio. De la técnica de PCR existen diferentes variantes. Puede ser la RT-PCR, que parte de ARN, la PCR multiplex, en este caso lo que hace es detectar varias dianas moleculares al mismo tiempo, o también la PCR tiempo real, que permite no solo la detección, sino la cuantificación de la diana molecular estudiada en la muestra. Hay que señalar además que estas distintas versiones de la PCR se pueden combinar entre sí. Otra gran técnica molecular de importancia es la secuenciación genética, que lo que hace es permitir determinar el orden de los nucleótidos que componen una región de ADN o ARN y de esta manera, pues por así decirlo, leer. Esta técnica, desarrollada inicialmente por Frederick Sanger, recibió su gran impulso gracias al proyecto Genoma Humano y su uso se ha ido ampliando gracias a la secuenciación de nueva generación y a los avances en las herramientas bioinformáticas. De hecho, desde 2009 se cuenta con un primer borrador del mapa genético de bovinos, lo que ha abierto numerosas opciones en el campo de la mejora genética y el conocimiento general de la especie. También tenemos otra de las herramientas moleculares relevantes en la ganadería, serían los microarreglos de ADN o ARN. Los microarreglos utilizan un soporte sólido, chip, recubierto de miles de secuencias de ADN, que son capaces de reconocer y unirse a las complementarias presentes en la muestra, produciendo una señal que se puede medir. Los microarreglos son de gran utilidad, por ejemplo, para estudiar la expresión de muchos genes a la vez. Un tipo particular de herramienta molecular son los llamados marcadores moleculares de ADN. Los marcadores moleculares son secuencias identificables de ADN que se encuentran en determinados lugares del genoma y que están relacionadas con la herencia de una característica o de un gen vinculado a esta y permiten identificar variaciones entre individuos. Los marcadores moleculares son heredables, pero además no son afectados por el ambiente y son observables sin importar el estado de desarrollo del individuo ni el tejido analizado, ya que la información genética está presente en todas las células. Hay diferentes tipos de marcadores moleculares que se aplican en ganadería: RAPIDs, RFLPs, AFLPs y más, que se clasifican en función de la técnica usada para encontrar las variaciones o polimorfismo. De entre los más utilizados en la actualidad podemos señalar los microsatélites y los SNPs. Los SNPs son variaciones en nucleótidos únicos que no cambian la longitud total de la secuencia de ADN en la región. Y bien, pues a continuación vamos a hablar de cómo se aplican estas herramientas que hemos visto, pero en la ganadería. Las herramientas moleculares se aplican en el diagnóstico de enfermedades, tanto las producidas por patógenos como las enfermedades genéticas. Existen numerosas pruebas desarrolladas para la detección de enfermedades producidas por patógenos, mediante técnicas serológicas o también mediante técnicas basadas en ácidos nucleicos, y que todas ellas involucran la detección del agente infeccioso. Estos agentes son variados, pueden ser desde virus, como el causante de la diarrea viral bovina o de la rinotraqueitis infecciosa, pueden ser bacterias, como Mycobacterium bovis, causante de la tuberculosis bovina, puede ser también protozoos, como el causante de tricomoniasis, como los fetus, o también puede ser priones, como el causante de la encefalopatía espongiforme. Estas herramientas se caracterizan por la rapidez, la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico, y cada vez hay mayor disponibilidad de ellas y resultan más económicas. Igualmente, el uso de marcadores moleculares, arreglos, son fundamentales para la detección de enfermedades genéticas, como ha sido el caso de la deficiencia de adhesión leucocitaria o el complejo de malformación cerebral, entre otros. La identificación de variantes genéticas de estas enfermedades permite controlar y guiar los cruces para que el daño causado por la enfermedad no sea propagado. Las herramientas moleculares se aplican también para la identificación y la trazabilidad de individuos y de productos cárnicos. La autenticación de la carne es un componente principal para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad del producto, y que cada vez es más demandado por los consumidores, pero también está en el interés de los productores. En el primer ejemplo mostrado,
podemos ver el uso de marcadores moleculares, en este caso tipo RFLP, para la identificación de especies de bovinos, diferentes especies, vacas, bueyes y búfalos, a partir de los diferentes patrones de restricción generados y que se puede aplicar para determinar la composición, por ejemplo, de una muestra cárnica. Del mismo modo, podríamos aplicar esta o técnicas parecidas para diferenciar no solo especies, sino razas, linajes, orígenes geográficos o individuos. En el otro ejemplo, se muestra la realización de una prueba de parentesco para identificar el semental del que proviene un determinado ternero a través del estudio de varios marcadores tipo SNP. De esta manera, conociendo la combinación de alelos para estos marcadores del ternero y de la madre, pues se puede deducir el del padre. Por otro lado, las herramientas moleculares tienen también un gran impacto en la mejora genética a través de la aplicación de la selección genómica. La selección genómica no es más que la selección tradicional combinada con el uso de marcadores de ADN repartidos por todo el genoma. Las herramientas moleculares participan en diferentes áreas fundamentales en los programas de selección asistida por marcadores. Estas áreas incluyen, por un lado, la identificación y el mapeo de genes y de polimorfismos genéticos, por otro, la detección y la estimación de la asociación de los genes y marcadores genéticos identificados con los rasgos de importancia económica. También la integración de datos fenotípicos y genómicos en métodos estadísticos para estimar los valores de cría en las poblaciones de referencia y en general pues en el desarrollo de estrategias que incluyan y usen la información genética molecular en los programas de selección y apareamiento. En conjunto, los marcadores aumentan la precisión de la predicción del valor de cría y permiten el uso de sementales más jóvenes debido a la ganancia en precisión, reduciendo el intervalo generacional y aumentando la ganancia genética. En apoyo a la selección por marcadores, hoy en día se dispone de paneles comerciales de marcadores asociados a caracteres productivos. Algunos ejemplos de marcadores genéticos son los asociados a veteado, a terneza, doble musculatura y eficiencia alimenticia, pues como los mostrados en la imagen. Es importante resaltar que el verdadero potencial de esta herramienta está en su aplicación junto con las metodologías de mejoramiento genético tradicional, por decirlo así, ya que el uso sinérgico desde ambos enfoques es lo que puede asegurar el mejoramiento sostenido desde una perspectiva más amplia, asegurando la integración de rasgos deseados. Por último, podemos considerar otra herramienta. La edición genética es la última frontera alcanzada por la biología molecular. Consiste en la identificación de una diana específica y posterior inducción de una mutación o silenciamiento del gen en un organismo para así lograr una mejora en la producción animal. Se han desarrollado distintas técnicas de edición genómica, pero actualmente la técnica fundamental es la técnica conocida como CRISPR-Cas. La edición genómica todavía está en fase de desarrollo para su aplicación en ganadería, pero ya se han dado los primeros pasos. Una primera aproximación son los ensayos de generación de individuos de raza Holstein con ausencia de cornamenta mediante la inducción de la mutación Pol y la reconstrucción de embriones a la manera de la famosa oveja Dolly, que ya no desarrollan cuernos. Entonces, después de este breve repaso, pues hemos llegado al final de la presentación y me gustaría compartir algunas ideas a modo de conclusión. Por un lado, las técnicas moleculares tienen numerosas aplicaciones en el sector ganadero y contribuyen al aumento de la productividad y la calidad. Por otro, los avances en el desarrollo y nuevas aplicaciones ayudarán a afrontar los nuevos retos productivos, garantizando productividad y sostenibilidad. Eso es todo y espero que les haya sido de interés. Muchas gracias por su atención.